Bien, pues muy buenas noches, compañeras, compañeros, compañeros del taller. Me da muchísimo gusto estar aquí. Pido una disculpa por lo de la semana pasada, pero la vamos a reponer. Pues yo creo que el lunes, pero bueno, al final hablamos de esto, ¿no? Me da mucho gusto que pues de nuevo pues vamos a entrar pues a ese mundo donde todo es posible, donde está presente la aventura, pues también la fantasía, lo cómico, la tristeza, el amor, ¿no? La sorpresa, el miedo, ¿no? Y pues todo ese mundo es la literatura, ¿no? Que la literatura pues encierra en palabras todo lo que el ser humano es capaz de crear con su imaginación, ¿no? La literatura, pues, es una voz interior que todos poseemos y que todos, pues, deberíamos de dejar salir, ¿no? De desarrollarla, ¿sí? Pero, pues, a muchos hay veces nos cortan las alas, ¿no? Pero si no las cortan, pues, debemos de, pues, volver a que nazca, ¿no? Y emprender ese vuelo hacia el fascinante mundo de la literatura de las palabras, ¿no? Ya lo he dicho, pues solo basta que pongamos nuestros ojos sobre el caminito de hormigas, ¿no? Que desfilan a veces por la calle o que se meten a su casa, ¿no? En la semana, cuando desperté y ya me levanté, amaneció la casa llena de hormigas en la comida de los gatos, ¿no? Y pues ahí me desperté y las vi y ahí empecé a crear una historia, ¿no? Ahí estaba, pues ese mar de imágenes reales y después vinieron las fantásticas, ¿no? Y las soñadas a lo mejor se quedaron ahí en esa piedra, pues hecha de humo, ¿no? Que ya después se disipó porque era muy temprano y no tuve tiempo de escribirla, ¿sí? Eh, pues antes de iniciar con nuestra orden del día, sí quiero pues hacer un breve homenaje a una mujer, a una escritora mexicana que ayer fue su natalicio, el 25 de mayo, que es Rosario Castellanos, ¿no? Una mujer muy, muy importante que todos pues deberíamos de leerla, ¿no? Tiene libros muy importantes como Mujer que sabe latín, que ese libro, pues todas las mujeres y todos los hombres deberían de leerlo, pues porque ahí es un ensayo, literario donde reflexiona sobre el patriarcado, el papel de la mujer y bueno, el feminismo, ¿no? Donde pues Rosario Castellanos fue una de las primeras, feministas en nuestro país y que verdaderamente escribió que ese libro de Mujer que sabe latín, pues es todo un tratado acerca del feminismo, ¿no? Y sobre todo de pues ese patriarcado imperante que en la actualidad, como sabemos, pues todavía está presente en nuestro país, ¿no? No es algo que todavía no se acaba y pues no sabemos si se vaya a acabar, pero pues tenemos que pues ir combatiéndolo, ir erradicando ese patriarcado que todavía impera, ¿no? No sé en qué momento de la historia, si ustedes se ponen a pensar, pues empezó bueno, sí sé en qué momento, ¿no? Pero imagínense todo, y lo vimos con los sumerios, la mujer, el inicio de los tiempos fue un matriarcado, ¿no? Los mitos griegos lo señalan, ¿no? Hablan de algo femenino, ¿no? Y todo eso después se pasó a un lado y vino un patriarcado imperante, que ese patriarcado hizo y deshizo y llevó hasta, pues, el piso a las mujeres, ¿no? Que a mí me da mucho gusto que en la actualidad, pues, estén presentes todas esas luchas, ¿no? En favor de la mujer, de los derechos, de la igualdad,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que leer a Rosario Castellanos, una filósofa, una poeta, una ensayista, una diplomática que murió de la manera más absurda, ¿no? Un día el presidente Echeverría la mandó a cubrir la embajada a Israel. Allá estuvo, algo que fue para ella muy importante en su vida, porque llegó a una cultura donde pues ella ni conocía el idioma y se aventuró a ser la embajadora en Israel de nuestro país. Y un buen día quiso ir a comprar una mesita de metal, llegó a su casa, agarró un trapo mojado, la limpió, puso una lámpara encima, la conectó y con el trapo mojado tomó la lámpara, vino una corriente eléctrica y se electrocutó, ¿no? Fue una tragedia, una pérdida pues tremenda porque se había ido pues una de las mentes más brillantes, quizá después de Sor Juana, en cuanto a la escritora, porque su obra se conoce pues en muchos, muchos países. Sí, es una mujer muy estudiada y pues es la voz que le ha dado a los indígenas, ¿no? Sus novelas como Balún Canán también es una novela que todos los mexicanos deberíamos de leer porque ahí pues narra los enfrentamientos entre los indígenas y los terratenientes, digamos que blancos y ladinos, que si bien nunca llegaron a entenderse durante la época colonial, pues trataron de comenzar a convivir de una forma, durante la reforma agraria que implementó el presidente Lázaro Cárdenas en los años 30, ¿no? Entonces, ese tipo de novelas nos hace falta leer, conocerlas y bueno, es una trilogía. La primera novela que habla sobre eso es Balún Canán, y después escribió otras dos, ¿no? Y escribió un montón de ensayos, un montón de poemas, porque también es una de nuestras grandes, poetas, ¿no? Y pues, como se los dije al inicio, en especie así de oración, recordando mi infancia y que ahora lo hago con la poesía, pues quiero compartir unos versos de Rosario Castellanos, ¿no? Que dicen así: para vivir es demasiado tiempo, para saber no es nada. ¿A qué vinimos, noche, corazón de la noche? No es posible sino soñar, morir, soñar que no morimos y a veces un instante despertar, ¿no? Pues estos versos espero que les abran el camino a todos ustedes aquí presentes y lean, rescaten a Rosario Castellanos, que, bueno, en la actualidad sí es una mujer muy leída, y muy estudiada, sí, pero pues que no se quede el estudio nada más entre el grupo de intelectuales que se dedica a la literatura, sino que sea una escritora para todos los mexicanos, ¿no? De cualquier nivel social, ¿sí? Porque de veras nos cambia la visión del mundo, sobre todo en nuestro país, ¿no? Que tanta falta nos hace modificar nuestro pensamiento, ¿no? ¿Alguien ha leído a Rosario Castellanos? Yo no, pero la estoy buscando, profesor. Bueno, pues Yo no, pero me suena su... busquen el libro Mujer que sabe latín, por ahí empiece, ¿no? Para que si su voz está en silencio, sí, y digamos que ese fuego está apagado, ese fuego ardiente de la lucha en favor de las mujeres está ahí detenido, pues con la lectura de ese libro va a arder, ¿no? Que pues hace falta eso, ¿no? Porque todavía amanecen muchas mujeres muertas todos los días en nuestro país, que es algo trágico, ¿no? Entonces todavía hay mucho por hacer en favor de las mujeres, ¿no? Entonces sí,
pues le hago este breve y homenaje, compartiendo con ustedes esto a Rosario Castellanos en celebración de su natalicio, que fue ayer 25 de mayo. Todavía no estaría cumpliendo 100 años, pero yo creo que ya falta muy poco de que se celebre el centenario de Rosario Castellanos, ¿no? Imagínense en la época de los 60, o no, sí creo 60, 70, ya una mujer en la embajada, en una embajada, ¿no? Que un presidente le haya confiado eso a una mujer, ¿no? Y ella era toda una intelectual, era una mujer igual hecha de palabras, y pues amiga de mucha gente, todavía hay mucha gente viva que la conoció, que la trató, y pues todos la admira, ¿no? Una mujer muy, muy admirable, también, pues como humano, como persona, ¿sale? Bien, pues lean Balún Canán, ¿sí? Empiecen con Balún Canán o con Mujer que sabe latín, o leyendo sus poemas, buscando su poesía. Bien, pues quiero iniciar la sesión pues hablando un poco de el romanticismo, porque pues les voy a compartir un texto que a lo mejor algunos ya lo conozcan, pero quiero leerlo, ¿no? Y que los que lo conocen, pues no está de más volverlo a leer, porque es un cuento, eh, pues muy famoso, es un cuento capital, casi, casi, que también todo mundo debería de conocer y pertenece a ese romanticismo de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿sí? Y la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Recuerden que pues las eras, ¿no? Las épocas están divididas ya. No sé dentro de 100 años cómo le van a llamar a nuestra era. Tenemos la época antigua, que es con los sumerios, con los egipcios. Después viene la antigüedad clásica, que es con los griegos y los romanos. Después viene la Edad Media, luego el Renacimiento, el Barroco, que es algo que a mí me encanta, viene el Neoclasicismo, el Romanticismo, luego el Realismo, el Modernismo, la Vanguardia, varias tendencias que hubo entre los años 40 y los 70, entre ellas el Dadaísmo, vino el Realismo Mágico, ¿no? Y ahorita estamos ya, pues en esta época que algunos le llaman contemporánea, que yo creo que esto se va a modificar después en la época de la tecnología, ¿no? Y pues no sé, piense en un nombre que dentro de 100 años que estén estudiando nuestra época, las personas que vivan, ¿cómo le van a llamar a este momento histórico? ¿No? Nosotros estudiamos el barroco, que es del siglo XVII, ¿no? O el Renacimiento, que se da a finales del siglo XIV y casi todo el siglo XVI, porque duró mucho tiempo el Renacimiento. Bueno, ahí aparece Dante, ¿sí? Dante es del Renacimiento, muchos otros escritores. Bueno, ahí está también Miguel Ángel, ¿no? Que ahí abarca un poco, ¿no? Entonces, pues hay mucho, ¿no? Ojalá ustedes sean curiosos y se pongan a estudiar las épocas, a leerlas, ¿no? A ver, digamos también para entender un poco pues el mundo, ¿no? Que me parece también que eso es muy importante, ¿no? Y pues la escuela, digamos que pues nos acostumbra, ¿no? A estudiar todo este número de movimientos literarios, de movimientos de pensamiento, movimientos artísticos, ¿no? Que han sucedido a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad. Y pues creo, en muchas ocasiones, pues los hemos pasado por alto, quizá prestándoles el poco interés, ¿no? Para comprender la materia,
pero sin conocer un poco, aunque sea sin ahondar lo suficiente, pues digamos que nuestro pensamiento queda corto para poder reflexionar lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Que eso es muy importante comprender, ¿no? Pues, sin embargo, pues hemos de afirmar que estos cambios en todos los paradigmas que ha habido, tanto literarios, artísticos, filosóficos, pues digamos que también son un reflejo de las necesidades sociales, ¿no? De las épocas en las que aparecieron, ¿no? Y quizá pues nos han guiado y nos han formado hasta llegar como lo decía, hasta lo que somos, hoy en día, ¿no? Y, pues, me parece muy relevante, ¿no? Conocer y comprender, pues, todos estos movimientos para saber, quiénes éramos, quiénes somos ahora, quiénes vamos a ser en un futuro dentro de 80 años. Luego yo me pongo a pensar qué carreras va a haber cuando mi hijo, esté buscando una carrera. No creo que haya las carreras. Bueno, a lo mejor sí van a estar algunas, pero seguramente va a haber otras, ¿no? Todavía no se crea la carrera, pienso yo, que mi hijo vaya a estudiar, ¿no? Sí, y pues entre todos estos movimientos artísticos, pues nos topamos con el romanticismo, que es uno de los movimientos más importantes, ¿sí? Pues de todos estos paradigmas, de todo estas formas, de toda esta visión del mundo. Bien, bueno, ¿alguien sabe? ¿Tú qué sabes del romanticismo, Marta? Pues no mucho. Es que, ay, cuando quiero, sí leo y eso, pero cuando quiero decirlo no me sale. Pero me gusta mucho. Nos deberíamos de quedar Bueno, ahí en para el ti, ¿qué es el Renacimiento. romanticismo? Mm, no sé cómo decirle. Hoy estoy como que muy sensible. Hoy de veras no voy a hablar. Estar sensible es el romanticismo. Sí, Es que, ¿qué cree que sí? Porque aquí entre nos, que no se entere nadie, ¿verdad? Pero sí, para relatar mi microcuento, ay, mi hijo me dijo algo y en eso me inspiré y ahorita todavía me estoy acordando y me dice del romanticismo y eso ay, hoy no voy a hablar. bueno, algo muy Pero sí, importante de aclarar, el romanticismo no es suspiro, ¿no? sí, sí, ya sé las épocas. Eso sí es muy importante de tenerlo presente, pero a ver, Natalia. Ujú. Bueno, yo tampoco tengo muy en claro lo que es el romanticismo, pero quiero dar mi palabra, ¿verdad? Espera que cuente. Em, Creo yo que el romanticismo es como algo muy dramático. Son escritos Mm, como muy sensibles, más sí, como que en una situación, así como uno lo puede percibir tan normal en su tiempo o lo lee y tú dices, wow, qué dramático me describieron esto, ¿no? Yo creo, no sé, tal vez. hay cosas más dramáticas, creo yo, en el realismo, que es algo que vino después, ¿no? Pero a ver, hay otra manita levantada, que es la de Cintia. Cintia, Buenas noches. Bueno, en sí el romanticismo, dice que es más que nada enfocado a los sentimientos y las emociones. Ejemplo, como la compañera Marta dice que anda sensible, podría considerarse parte del romanticismo, ¿no? Yo digo, sí, sí, pero no todo suspiro. ajá, o sea, dice que, bueno, sí de lo que más o menos me acuerdo es de que dice que sí que está más enfocado a los sentimientos, a diferencia del neoclasismo. A todos A los todos, sentimientos. sí, ¿Sí? sí, porque sí, desde lo que más me acuerdo. Ok, bueno. A finales del siglo XVIII, ¿no? Pues ya estaban bien instaurados
los ideales de la Ilustración, ¿no? Los ideales del neoclasicismo, que fue la corriente anterior, ¿no? Y el neoclasicismo, la visión del mundo, pues ya corresponde al capitalismo y al inicio de la revolución industrial, ¿no? Y todo eso es el siglo de la Ilustración y fue una época, pues, donde se dedicó más a la crítica que a la creación artística y fue una época en que se valoraba más la racionalidad y el intelecto, ¿no? Que ejerce la crítica, ¿no? Y fue una época para el pensamiento filosófico muy importante, ¿no? Por eso mismo, porque fue una época donde predominó, digamos, que el pensamiento y la imaginación pasó a un lado, ¿no? Predominó la actividad filosófica y política, ¿no? La ciencia, ¿no? El empirismo ya en la época, no sé si alguno de ustedes ya estudió a Augusto Comte en alguna materia que tengan de sociología, ese positivismo, ¿no? Donde se hablaba del orden y el progreso, que incluso en México, pues hubo positivistas, todos los científicos que estuvieron apoyando a Porfirio Díaz fueron positivistas, ¿no? Y fue una época donde estuvo presente pues todo eso, el empirismo, la ciencia, y pues se somete a la autoridad de los clásicos antiguos. Fue una época donde se volteó, por eso se llama la época de los griegos y de los romanos, es la antigüedad clásica. Esto es el clasicismo o neoclasicismo, ¿sí? ¿Y qué quiere decir neoclasicismo? Pues es regresar, dar la vuelta, ¿no? Regresar un poco al pasado y estudiar con lupa casi también a todos los clásicos como modelos a imitar, ¿no? Y fue un momento histórico en donde se acata la jerarquización, ya la separación de los géneros, ¿no? Ya en esta época es muy evidente la separación de los géneros. Si volteamos a ver la Edad Media, como lo reflexionábamos hace algunas sesiones, en la Edad Media no había separación de género. Sí, la iglesia hablaba y ya practicaba lo que después Schopenhauer decía, que la mujer es un animal mutilado, y etcétera, etcétera, pero todavía digamos que no estaba escrito tan como lo escribió Schopenhauer, ¿no? Pero ya en la Edad Media, pues todo el mundo trabajaba y hace poco reflexionábamos eso, que no había infancia, que todos parejos, pero en este momento histórico ya hay una separación de los géneros y las reglas de perspectiva, ¿no? Y se presentan, digamos que subordinación ya pues a la corrección de estilos, ya de estilos muy específicos, muy críticos, muy, eh, pues de reflexión, digamos, ¿no? Y aborda temas relacionados con lo permanente del ser humano, así como pues ya temas muy personales, ¿no? Incluso digamos que aquí, digamos que ya se empieza a gestar un poco la psicología en esta época, ¿no? Con toda la ciencia, ya en la medicina fue una época muy importante para los estudios médicos, hubo mucho avance científico durante toda esta época, ¿no? Entonces, esto el neoclasicismo, ¿sí? Repito, ya a finales del siglo XVIII, pues todo esto ya estaba muy bien instaurado, todos los ideales de la Ilustración, ¿sí? Y por un lado, la Ilustración pues se caracterizaba, repito, y que les quede un poco claro, especialmente pues en la razón, en el empleo del conocimiento, en la educación, ¿no? Se puso mucho ojo en la educación para cambiar la sociedad de la época, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de una tendencia un poco más social, más sociológica, política, que también tenía influencias, pero
digamos que pocas en el arte, ¿no? Y llegó algo a la literatura, ¿no? Y ya después, por consiguiente, pues era un arte dirigido a combatir justamente la ignorancia de esa época y que se alejaba de los sentimientos, ¿no? No se voltearon a ver los sentimientos y se encamina pues más a eso, al conocimiento, al pensamiento crítico y a la sabiduría, ¿no? Por otro lado, y en conjunto a la Ilustración, pues aparece esto, ¿no? El neoclasicismo, que el neoclasicismo sí destaca por ser una corriente artística, una corriente de arte que va a predominar pues, gran parte del siglo XVIII, y este neoclasicismo, pues es una reacción artística a esos pensamientos ilustrados, ¿no? Y por ello se pretendía representar a la literatura y al arte en general, pues ya aquí alejada de todos los estándares religiosos, ¿sí? Ya esos queda a un lado y se centra más, ¿sí? En los aspectos naturales, del mundo, ¿no? Y como lo dije, científicos, educativos, políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta literatura, pues era una literatura muy sencilla. Si ustedes leen textos de esta época, son textos sencillos, textos claros, sin nada de artificios ni conflictos imaginativos difíciles de entender y creados con el fin de iluminar pues ese camino hacia el pensamiento, hacia la sabiduría del lector y hacia combatir la ignorancia, ¿no? Por todo ello se conoce. A ver, ¿cómo se conoce a esta época? ¿El siglo de las qué? ¿El siglo de las qué todo esto? ¿De las Pues, luces? entonces, el siglo de las luces, ¿no? Y que tiene, eh, no sé, sí llevan materias de historia, ¿no? Ya debieron de haber revisado, algo de esto, los que llevan materias de historia, y los que no, pues algo de la secundaria a lo mejor se acuerdan, o quizá, de la primaria, pero bueno. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con el romanticismo? Pues el origen del romanticismo, pues se lo debemos, ¿no? A entender, o lo debemos de entender como una reacción directa, ¿no? Una revolución directa a todos los cánones artísticos del neoclasicismo, del siglo de las luces, de la Ilustración, o llámese como ustedes le quieran llamar, ¿no? Bien. El romanticismo nació principalmente en Alemania, en el Reino Unido. Ahí es donde se empieza a gestar todo este movimiento. Se extendió con el tiempo, ¿no? Por todo el continente europeo. Afortunadamente nos llegó a América. Nosotros aquí en México tenemos escritores del romanticismo. Y pues de hecho se considera este movimiento como el primero en ser compartido por toda Europa, porque los anteriores movimientos, a lo mejor el barroco imperó en Italia, o el Renacimiento también ahí en esa zona de Europa, en Italia hubo muchos, bueno, Dante, era italiano, ¿no? Pero el romanticismo, digamos que sí fue toda una explosión, ¿sí? Y se compartió por todo el continente europeo, que cruzó el océano, ¿no? Nos llegó, acá, ¿no? Y ojalá lean algunos, escritores del romanticismo. Tenemos a un Manuel Paino, ¿no? A un Manuel Gutiérrez Nájera, ¿sí? Eh, Poemas que escribieron Manuel Gutiérrez Nájera, donde ahí vemos desgarrándose por el amor no correspondido. El mismo Amado Nervo, ¿no? También pertenece, digamos que a esta época. Pero bueno, ya hemos visto, digamos que así, algo muy escueto del origen del romanticismo. Y pues bien,
como decíamos o como dije anteriormente, pues los pensamientos culturales de las sociedades europeas pues se regían, ¿no? Por esas tendencias basadas en la ilustración y como consecuencia ya artísticas en lo que fue el neoclasicismo, que no es una época que a mí me guste, debo decirlo, ¿no? A mí me gusta mucho el romanticismo, el realismo también, ¿no? Y más atrás, la Edad Media, ¿no? Que es los 1000 años de la Edad Media que duró, desde la alta, la baja Edad Media, todos esos temas a mí me seducen mucho, ¿no? Y bueno, todas estas vertientes del pensamiento pues se centraban exclusivamente en los aspectos naturales y científicos durante muchos años, ¿no? Y pues ya las personas, ¿no? De esa época pues ya estaban hartos de eso, ¿no? No sé si alguno de ustedes me podría decir en qué están hartos de esta época. ¿No? Porque ahorita, pues estamos en una revolución, ¿no? En una revolución del pensamiento, en una revolución, hay quien dice de valores, aunque yo estoy en desacuerdo en eso, porque los valores son y siempre serán los mismos. Hablan de que no hay valores, ¿no? Que también ahí es todo un debate, como que no hay valores, si los valores ahí están, ¿no? Nada más hay que tomarlos, se confunde la ética y la moral, que son dos cosas diferentes, ¿no? Está presente todo lo tecnológico. Bueno, ahora la inteligencia artificial, ¿no? Que eso, pues también es de estos días, ¿no? Hablar de la inteligencia artificial. Vamos empezando con eso, ¿no? A lo mejor ya estábamos tan cansados de ser nosotros los que pensáramos, los que nos quebráramos la cabeza, ¿no? Y brotó la famosa inteligencia artificial, ¿no? No sé si alguien quiera comentar al respecto algo de esto o qué les parece. Bueno, Osvaldo. Buenas noches, profesor y compañeros. Yo la verdad estoy un poco harto del consumismo y del capitalismo, más que nada. Bueno, Bueno, del ya eso está capitalismo, agotado, Osvaldo. Ya hablar de capitalismo y de neoliberalismo en estos momentos, eso ya se comprobó que no funcionó, que fueron modelos de producción como en un momento fue el feudalismo, pero ahorita ya eso está caduco. Sí sigue presente porque pues no se ha pensado, ¿no? Otra corriente, otro modo de producción, pero ya ahorita el capitalismo y el neoliberalismo ya están agotados totalmente. sí, pero hay personas que no entienden y siguen aferrándose a que ese es el camino. Más que nada estoy cansado de ese tipo de personas, pero como usted dice, eso ya está demostrado que no funciona y ya se está cambiando por otras corrientes económicas o no sé cómo se llama o cómo llamarle. Y espero que la próxima forma de economías que vengan sean un poco un poco mucho más diferentes, pues, más que nada eso. Ay, bueno, hay mucho que decir al respecto, pero es válido lo que dices. Eh, yo ahorita me tomo con reserva eso del consumismo porque, pues, yo me confieso como una persona muy consumista, ¿no? Y que sí, bueno, tan solo los libros, ¿no? Ya consumir libros y comprarlos es un consumismo feroz que tengo, ¿no? No sé vivir sin cosas materiales, por ejemplo, ¿no? Y eso quizá habla muy mal de mí, ¿no? Y me hace ser, pues, partícipe de ese consumismo del que hablas, ¿no? Pero, pues sí, ya, yo creo eso va a seguir creciendo, ¿no? Porque conforme van avanzando esta época, pues hay más
todo es más accesible, ¿no? Entonces el consumismo sí es algo que muy difícil se va a acabar porque hoy en día todo es mucho más accesible, ¿no? Ya todo mundo, hasta el más, ¿no? Hasta el que limpia los parabrisas en el semáforo, tiene un acceso a un celular, ¿no? O el que ofrece los mazapanes en la calle tiene un celular, ¿no? Entonces sí, el consumismo es algo, pues de hoy y que va a ser difícil de erradicar porque todo es más accesible hoy en día, ¿no? Que hace 30 o 40 años, ¿no? Y creo que tienes tú 30 y tantos, ¿no? Pero tú mismo, Tengo 25. bueno, 25 años, pero todavía yo me acuerdo en los 90, pues sí era más complicado, ¿no? Hacerse de cosas o adquirir cosas. Cuando empezó a haber computadoras en la casa, pues no fue algo de que ya todo mundo tuviera computadoras en la casa, como cuando salieron las pantallas planas, ¿no? Que de repente pues ya todo mundo tenía pantallas planas, ¿no? Que se tuvieron que desechar pues, las televisionzotas que pesaban horrible, ¿no? Entonces, eso sí, del consumismo, pues iba a estar difícil, ¿no? Sandra. Gracias, profesor. Bueno, el consumismo siempre ha existido, pero ahorita es el boom del consumismo porque la Internet no tiene mucho que apareció para el público, ¿sí? Todo era en secreto con los gobiernos. Entonces, ahorita el boom es la Internet, las redes sociales. Bueno, en sí, la red que es la Internet. Sí, bueno, sabemos que Google nos escucha, ¿no? Y que si hablamos de que quiero comprar un celular y pues inmediatamente nos llenan las redes sociales de nosotros o el YouTube de celulares, ¿no? ¿Cómo hacen eso? ¿Quién sabe, no? Sí, porque como hoy lo estaba leyendo, que todo empezó con un ejemplo, la red de 2 computadoras, después de la red de 4, de 5, de 6, y ahorita ya es a nivel global. Una red lo conforma un grupo de personas como el de nosotros que está ahorita conectado en esta sesión, y ya somos una red. Entonces, estamos consumiendo una clase, que es el que usted nos está enseñando, la creación literaria. Todo es consumismo. Sí. Al menos yo de lo que estoy harta es de la influencia política mañosa que nos lleva a creer como ciudadanos en que todo es bonito, fantasioso y creer en alguien que no va a realizar nada y que el pueblo sigue creyendo en Bueno, fantasías en vez de que se eduque, que lea y que se informe antes de hablar, porque eso es fácil de erradicar, ¿no? Pero las personas no quieren. exactamente. Sí, y nosotros estamos rompiendo esos paradigmas, porque escuchar de alguien y después se hace como teléfono descompuesto y no es que es así porque fulano lo dijo, pero no leemos, no nos informamos. Entonces todo le queremos echar la culpa, por ejemplo, al gobierno, la inflación, pero no se ponen a pensar que eso es a nivel mundial, quizás por los acontecimientos bélicos, Que son por, necesarios, dicen algunos. ¿sí? La sobreexplotación de los recursos, todo conlleva a entre más demanda, más costos, ¿sí? Pero la gente se deja mal influenciar y a veces llega uno en el hartazgo de la discusión. Dice uno, ya no me da flojera discutir con estas personas porque no saben ver más allá, no tienen esa, tan siquiera que se tomen la molestia de leer algo de las noticias, pero no superficial, sino que de verdad como un tema de economía o algo que me diga del por qué hay inflación, supongamos así. Pero si me voy a Facebook y todo el mundo le echa la culpa a nuestro presidente, pero nuestro presidente no es el único, sino que
a nivel mundial hay también problemas quizás mayores que México, y si en el grupo de Facebook no lo quieren ver así, es como inútil estar dialogando con esas personas y llega a caer en el hartazgo. Y a veces yo ya, de plano Facebook, yo no lo visito más que para vender mis productos, que necesito. Yo tengo mi negocio de productos de limpieza y necesito publicar, para eso ocupo Facebook, Y porque la estás verdad, consumiendo. exactamente, el consumismo nunca se va a dejar de realizar porque es una necesidad de ofrecer y de adquirir. Ese es mi punto de vista. Y Como ahí ahorita, está Amazon, ¿no? No por nada ¿cómo se llama? El Muso, el líder. ¿cómo? Ya es el hombre más rico del mundo, ¿no? Y pues hay que aprenderles a esas personas que crearon, ¿no? Y tienen. Entonces nosotros en eso estamos, en el camino del aprendizaje para poder crear y dejar algo, si se Lo pudiera hacer. malo es que somos la minoría. Exactamente, somos los pececitos chiquitos. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Sandra. Bueno, y Cintia. Bueno, en sí, algo que yo había notado incluso fue como que un aprendizaje que me quedó muy marcado en lo que fue el módulo 1, fue de que antes yo me acuerdo que prácticamente mi primera computadora yo la tuve hace como 6 años, y eso fue como una económica armada porque era como que más accesible por trabajos de la escuela en ese entonces. Y de hecho, antes, ejemplo, para incluso en ¿cómo se llama? Hacer algo en computadora, era irte al ciber, era buscar dónde tenías que tener una conexión a internet y una computadora forzosamente, porque los teléfonos con acceso a internet, como ahora, no existían. Y fíjense, Eran los de tenías ciber se extinguieron. sí, de hecho, bueno, aún hay uno por mi casa, casi no abre por lo mismo de que pues ya Pero casi no había hay en quien cada vaya. calle y en Sí, cada por mi, cuadra. por mi casa había como 4 o 5, creo. De hecho, son los dos, ya solo queda uno. Y ahora yo lo que decía, una vez le comenté a mamá, ¿tú cómo puedes creer que todo esto de música te cabe en una sola memoria en tu teléfono? En sí, yo digo que de cierta forma, en parte tiene que ver el consumismo con la revolución digital que estamos viviendo, porque ahora acceso a internet, tenemos acceso a una cantidad de datos impresionante, que de hecho, luego a ver si le busco el artículo que decía que el conocimiento que tenemos acceso se equivale, es más grande que a lo que se había juntado en la biblioteca de Alejandría, o sea, ya la superó y por Sí, pues creces. claro, claro. El problema es de que también estamos en peligro de muchos, ejemplo, ataques cibernéticos, plagio de datos, plagio de identidad, información falsa que está por montones y más en redes sociales. Y aquí yo digo que algo que también tiene que ver es de que no cuestionamos, simplemente, es porque Facebook lo dice y por eso debe ser real. No tenemos como que la capacidad de decir, ¿realmente es cierto? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo puedo yo creer en esto que me están diciendo? Creo que también a todo lo que ha hecho el ser humano a través de su historia tiene que ver con su curiosidad, o también su capacidad de cuestionar las cosas, de analizarlas, para poder entenderlas y hacerlas. En sí yo creo Pues que ahí en está la cierto clave modo, de cómo surgen las buenas ideas y que mucha sí. gente no lo entiende, cuestionar. De hecho, me recuerda mucho a una frase de Oscar Wilde que dice que la rebeldía es la base del progreso y la revolución. Más o menos así va. Y yo amo esa frase, que me parece que va en la historia del retrato de Dorian Gray. Que de hecho ahí sí pone como muchas frases que a verdad ponen a pensar, y así. Es así. A ver luego se la busco en lo que checo, pero era algo más o menos así. Que en sí, igual si nos ponemos a analizar revoluciones, guerras civiles, o lo que quiera, fue porque alguien dijo, yo no creo que deba ser así. O sea, alguien se cuestionó, alguien dijo, no, esto no está bien. Sí, yo creo que
a la vez la tecnología es un arma de doble filo que nos puede ayudar, pero también nos puede jugar en contra. Y ya nos está jugando. Sí. Por lo menos O sea, en el sí. pensamiento crítico y en la inteligencia humana, ya ahí nos está jugando una que otra treta, ¿no? Sí, de hecho sí. De hecho, digo, porque yo hace poco desgraciadamente tuve un pequeño problema de que me estuvieron marcando a mi teléfono de números raros y así como que ya así como que ya me da un poquito de miedo con lo del internet. Pero así digo, con tal de que seamos cuidadosos, creo que deberíamos aprender a cómo usar estas herramientas, porque son valiosas. O sea, pero sí hay que tener cuidado. Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Cintia. De Bueno, pues nada. regresemos al romanticismo que pues estamos entre finales del siglo XVIII y el principio del siglo XIX, una época pues bastante convulsa, ¿no? Donde ya existía la burguesía, ¿no? Estaba, digamos que en pleno auge en esa época. Reitero, los ideales de la Ilustración condujeron a lo que fue la Revolución Francesa, ¿no? Como reacción a lo que le resultaba incompatible, pues con lo que ellos pensaban y con los que ellos promovían, ¿no? Y se puede decir que el romanticismo, pues, es una reacción, ¿no? A la reacción y no por ello, pues, más pacifista tampoco, ¿no? Sin embargo, este nuevo movimiento, pues, va a tratar de alejarse de lo natural, de lo tangible, y va a buscar centrarse más, como lo decían ustedes al inicio, en los sentimientos, ¿no? En las características, pues ya de esos sentires, de esas emociones que hoy en día se están volteando a ver. Por eso se habla hoy mucho de lo socioemocional, que debemos de, pues estar emocionalmente bien y las emociones y trabajarlas, etcétera, etcétera. A lo mejor yo hasta luego pienso, bueno, se están reprimiendo un poco. Si me siento deprimido, pues tengo derecho a estar deprimido, ¿no? Pero, y es por algo, ¿no? Algo lo detonó, ¿no? Pues debo de ir tratando de salir de esa depresión, ¿no? Y pues a lo mejor son etapas de la vida, ¿no? Pero, pues ya luego combatir, ¿no? Digamos que también estamos en ese momento, en esta época de luego combatir, ¿no? Bueno, hay un par de autores británicos que son considerados, digamos que los principales referentes del origen del romanticismo. Uno de ellos es Samuel Coleridge, y el otro es William Wordsworth, ¿no? Que ambos son británicos y pues según ellos se les consideran, digamos que los primeros románticos, ¿sí? Y de ellos, digamos que se destaca dos obras muy importantes que son las baladas líricas y unos poemas, ¿no? Y aquí los autores, digamos que escapan de todo lo anterior, de todo lo concebido el neoclasicismo y van a ese mundo sentimental, ¿no? A ese mundo de los sentimientos, sirviendo ya como una salida a ese nuevo movimiento que va a ser el romanticismo, ¿no? El romanticismo viajó a Francia y gracias a Dios y a eso, pues tenemos a un Víctor Hugo, ¿no? Que Víctor Hugo es uno de los románticos franceses, ¿no? Y quizá la característica más destacada de esta época, pues es eso, ¿no? Se basa en los sentimientos, en las emociones, se va a hacer especial referencia, ya hablando de literatura a modo de recurso literario, la melancolía va a estar ahí y los paisajes abruptos, ¿no? Y la poca interacción humana y es más, pues sabiendo que la Ilustración se centraba en la sabiduría y
y lo empírico y la verdad y lo verosímil, pues resulta obvio intuir que las obras del romanticismo pues se van a mover más por esa inverosimilitud, ¿no? Por la fantasía, por un poco la incredulidad, la melancolía. Aquí en este movimiento artístico, pues se va a buscar más la individualidad, que eso en la ilustración y pensarse, y que al ser la ilustración una literatura más científica, pues rehuía de todo eso, ¿no? De los sentimientos. Y en el romanticismo, pues nada de eso, era los sentimientos, las emociones, y digamos que los románticos pues van a buscar encontrar lo absoluto. Quizá si hablamos de absoluto, podemos referirnos a lo eterno, ¿no? Y son conscientes de que la realidad es inevitable y que todo tiene un fin, ¿no? Bueno, y pues uno de los románticos, como se los dije, que también es un autor muy importante de este periodo y que quizá algunos ya hayan leído, pues es el famosísimo y reconocido Edgar Allan Poe, ¿sí? Autor de este movimiento por excelencia. Y pues Edgar Allan Poe es inconfundible, ¿no? Por sus relatos. Él es, como se los dije, creo que en alguna sesión pasada, el inventor del cuento moderno, ¿no? El que dijo que un cuento tenía que tener estas características de leerse de una sentada, ¿no? Y añadió nuevos recursos que en las otras épocas el cuento no tenía, ¿no? Por ejemplo, deja a un lado todo el cuento didáctico que en la Edad Media se utilizó mucho, todos esos cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault, etcétera, pues nada que ver con los cuentos que, digamos, se inventó Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe pues es y será un escritor y en la actualidad pues muy estudiado, muy leído, todavía es un autor que vende y eso me encanta mucho porque pues luego busco canales así de literatura en YouTube y hay muchos youtubers que hablan de él, ¿no? Que recomiendan sus relatos, sus poemas, ¿no? Y es un escritor muy vivo. Y pues un hombre con una vida pues bastante interesante y que va a estar ahí presente en cada uno de sus relatos, ¿no? Un hombre que pues no sé si algún día estuvo en sus cinco sentidos, pero por lo menos en su juventud siempre borracho, ¿no? Drogado, en estados de delirio, ¿no? Un hombre con pues hasta con represiones, un hombre que estuvo enamorado de Virginia, se casó con ella, su mujer, cuando ella era mayor y él solamente tenía 14 años, imagínense, pues nos llevan a relacionar pues muchos aspectos de su obra con su día a día, ¿no? Y allí están presentes, ¿no? Y pues en sus numerosos escritos, sí, sobre su propia, porque también es uno de los teóricos del cuento. Si ustedes revisan las teorías del cuento, que son 4 libros que escribió el doctor Lauro Zavala, que por cierto va a estar con nosotros el, eh, el 9 de junio, que es la penúltima sesión, va a darnos una, digamos, mini conferencia sobre el microcuento, el doctor Lauro Zavala, no se lo pierdan. Pero si ustedes revisan los 4 libros que él escribió sobre las teorías del cuento, el primer libro está dedicado a todos los escritores, a todos los cuentistas que escribieron teoría desde lo literario sobre el cuento. Y uno de ellos, pues es Edgar Allan Poe, ¿no? Poe, por ejemplo, afirmaba que no existe nada más poético y literario que la muerte de una mujer hermosa y joven. No sé si están de acuerdo con él, ¿no? Y
fue un escritor que pretendió alcanzar la belleza a través pues de la ausencia de ella, ¿no? De esas, ¿no? Y se trata quizá de una importante contradicción, pero que son clave de los relatos de Poe y reside, pues precisamente en esto, en la constante contradicción que se va a encontrar representada de diferentes formas a una de ellas, ¿no? Si ustedes leen el poema famoso del cuervo, que a menudo aparece como simbolismo sobre la paradoja de la situación digamos que en la obsesión por lograr deseos inalcanzables, ¿no? Como por ejemplo, pues reencontrarse con su amada Virginia, ¿no? Que murió, y se dice que esta idea aparece tanto en sus escritos por esta mujer Virginia, que murió también a una edad bastante temprana, ¿no? No fue una mujer que haya muerto vieja, ¿no? Murió también joven, al igual que Poe. Poe creo tenía 40 y tantos años y en realidad no se sabe, ¿no? Murió solo, borracho, ¿no? Pues quizás está en un pasón, como se dice hoy en día, pero era un hombre así, ¿no? Entonces imagínense estar en esos estados de delirio, ¿cómo no iba a escribir románticamente, ¿no? La muerte, habla mucho sobre la muerte, rodeadas de misterios, y uno de esos temas pertenece al texto que vamos a leer hoy, ¿sale? Bueno, ya se fueron, no se aburrieron, que nos tardamos creo que una hora hablando de todo esto. No, la verdad no, es aquí interesante. estamos. Lo estamos escuchando con mucho interés. Sí, está así como que, uy. Está muy emocionante. Bueno, pues vamos a leer este maravilloso texto que es El corazón del actor. Por favor, siéntanlo, que sea un momento, digamos que vivencial leer este texto. ¿Alguien lo conoce? Yo he oído de él. Yo sí lo leí. Bueno, Sí pues vas a recordar ahorita, Marta, por si no lo tienes presente. Sí se ve, ¿verdad? Sí se ve. Sí, Bueno, profesor. escuchemos. sí se ve. Igual, si dejo de leer, por favor, alguien que me ayude, encienda su micrófono y lea, ¿vale? Bien, el corazón del actor, el texto está completo. ¿Qué hay que señalar? Esta página de Ciudad Seva es una página de literatura que encuentran muchísimos textos muy bien traducidos, ¿sí? Es el valor que tiene esta página, Ciudad Seva. El corazón del actor, Edgar Allan Poe. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Pero por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos en vez de destruirlos o embotonarlos, y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. Fíjense, muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez, pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo, jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo, sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela.
Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. Oh, tan cautelosamente. Sí, cautelosamente iba abriendo la linterna, pues crujían las bisagras. La iba abriendo lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre, y esto lo hice durante 7 largas noches. Cada noche a las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las 12, iba yo a mirarlo mientras dormía. Al llegar la 8ª noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí abriendo poco a poco la puerta y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos, me reí entre dientes ante esta idea y quizá me oyó porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguía empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando: ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche, mientras escuchaba en la pared
los taladros cuyo sonido anunciaban la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. No me expresaba dolor o pena, oh no, era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las 12, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho, ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era vano porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla, a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Lo vi con toda claridad de un azul apagado y con aquella horrible tela que me helaba hasta el tuétano, pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo, pues, como movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. ¿No les he dicho ya que lo que toman erradamente por locura es solo una excesiva agudeza de los sentidos? En aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Aquel sonido también me era familiar, era el latir del corazón del viejo. Aumentó aún más mi furia, tal como el redoblar de un tambor estimulado el coraje de un soldado. Pero, incluso entonces, me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba. Sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantenerme con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, más fuerte. ¿Me siguen ustedes con atención? ¿Les he dicho que soy nervioso? Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil, pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez.
Me bastó un segundo para arrojarlo al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo, pero durante varios minutos el corazón siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podría escucharlo a través de las paredes. Cesó por fin de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme. Si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver. Le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo, jaja. Cuando hube terminado mi tarea eran las 4 de la madrugada, pero seguía tan oscuro como a medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a 3 caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los 3 agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran bien. Finalmente acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias traje sillas a la habitación y pedí a los 3 caballeros que descansaran allí de su fatiga, mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido. Por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato empecé a notar que me ponía pálido y deseé que se marcharan. Me dolía la cabeza y creía percibir un zumbido en los ojos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso, seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y se iba haciendo cada vez más clara, hasta que, al fin, me di cuenta de aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero, el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso,
un sonido como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y, sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre las insignificancias en voz muy alta y con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran, pero el sonido crecía continuamente. Oh Dios, ¿qué podía hacer yo? Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceándome la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto, los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? Santo Dios, no, no, claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentí que tenía que gritar o morir y entonces otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir, malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones, ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Fin. Bien, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Wow. Wow. Está impresionante. Sí. Al final estaba Qué vivo. fuerte, qué fuerte. No, sí estaba muerto, pero digamos que según los latidos del corazón era como su conciencia de su crimen. Sí. Pues era el inconsciente, ¿no? O De esquizofrénico. hecho, sí. Sí. Ahora ya ese tipo de sensaciones tienen nombre, ¿no? Sí, eso. Pues sí. Dicen Ajá. que la esquizofrenia es el punto más alto de la espiritualidad, pero a mí lo que me sorprende de todo el relato es que como lo iba contando, yo lo iba sintiendo la desesperación, el odio que sentía por el viejo y las diferentes emociones que iba relatando en el texto. Es que esa es una de las maravillas de este texto, Osvaldo, ¿no? La capacidad de hacer sentir al lector, ¿sí? Y es meterse a esa mente trastornada, experimentando pues su paranoia y pues también el nerviosismo, ¿no? Sí, digamos que este protagonista que no tiene nombre, pues intenta mostrar las cosas desde su perspectiva, ¿no? Y es claramente una persona perturbada, ¿no? Está bastante consciente de sus actos, ya que pues relata el asesinato y el tratamiento que después le va a dar al cuerpo cuando lo asesina, ¿no? Pero ese es una de las maravillas de este texto, ¿no? Bien, Osvaldo. Y le digo, hasta yo ya quería que se fueran los policías también. Eh, Después sí, hay varios, se han hecho, digamos que en YouTube videos o animaciones de este cuento. Vean alguno hoy, antes de irse a dormir, a ver si pueden dormir, ¿no? Pero bueno, pues, aquí la pregunta, a lo mejor cabe, ¿quién de ustedes ha sido pues este protagonista? ¿No? Yo creo que todos, ¿no? ¿En qué Alguna sentido? vez en la infancia, Oh, después de Alguna haber vez. cometido una travesura, o haber descompuesto algún aparato de la casa, o haber roto la televisión y haberla escondido y esperando que nadie se hubiese dado cuenta, supongo. Bueno, a ver, Marta, te escuchamos.
No, sí, hacer el comentario de como el compañero Osvaldo, lo mismo, ¿no? La conciencia, el remordimiento de que, sí, no quiero que se enteren, pero que sí se enteren porque sí soy culpable. No, también me ha pasado aquí, pues no les voy a decir a mis hijos que hice esto, pero pues termino diciéndoles, las personas que no sabemos mentir, pues nos remuerde rápido la conciencia y terminamos desembuchando. Bien, bueno, a ver, Cintia. Más que nada en sí lo que impresiona es desde el principio la premeditación del asesinato, cómo lo planea. Él dice, él no me molesta, pero siempre como que busca su causa y su justificación para cometerlo, ¿no? E incluso según yo lo veo, el hecho de que él escucha el latido de su corazón debajo del piso, era como que esa parte de decir, tú sabes lo que tú hiciste y estás ahí y estás así de ser descubierto. Es que sí En hay sí, fuerzas superiores, ¿no crees, Cintia? Hay una fuerza superior que sí, nos porque, o dicta sea, lo que debemos hacer, aunque luego esté equivocado eso. o sea, se ve que es pero como es una persona que no es racional, porque dice que, como le digo, está buscando un motivo para cometer ese asesinato. O sea, es como que decir, y el hecho de que el detonante es volver a ver su ojo, como él dice que es lo que le molesta, fue como su justificación para cometerlo. Ok. Pues, insisto, ¿no? Hay esa fuerza superior que hay veces nos dice lo que hacemos, aunque esté errada, ¿no? Y aquí también cabe decir que no podemos saber todo lo que quisiéramos, ¿no? ¿Se imaginan ustedes qué sería del universo si conociéramos todos sus misterios, ¿no? Si ya, así, con lo que pretende saber el hombre y todos, es tan soberbio, ¿no? ¿Qué pasaría si tuviéramos en nuestras manos el conocimiento de la vida y la muerte, de la felicidad, de la desgracia, del bien, del mal, ¿no? Para los hombres, las mujeres, pues siempre habrá un misterio atrás de, pues, de esa montaña, ¿no? Y eso, y eso creo que también nos permite caminar, ¿no? Para observar todo, ¿sí? Pero, finalmente descubrirá que hay otras montañas y que se tendrá la curiosidad de saber, pues, qué hay detrás, ¿no? Y hay que, pues, recordar que el universo, pues, es un círculo, una serpiente que se muerde la cola, ¿no? Pues, la Tierra ha sufrido, pues, un desgaste que parecía irremediable y que nos ha servido para, pues, restaurar también el orden, ¿no? Y cada ser humano, ustedes, yo, pues, debe saber que, pues, que la vida del planeta ya no depende solamente de las leyes, de la naturaleza, sino también de la voluntad humana, ¿no? Y el hombre, pues, ha querido actuar sobre la naturaleza para modificarla y ahora es responsable, de su, entre comillas, buen, funcionamiento, ¿no? Y creo que también aquí está, Porque ujú. de hecho, yo soy de los que, bueno, no recuerdo dónde lo vi, que decían, el conocimiento es poder, pero al menos en mi opinión personal, creo que a la vez el poder corrompe. Yo creo que, un ejemplo en lo que es el cuento mitológico del Atlantis, que dice que fue una civilización demasiado súper desarrollada, perdón por el error, una civilización desarrollada y que cayó en la soberbia y al final terminó destruida y desaparecida. En sí, yo creo que el hecho de que el ser humano llegara a tener ese conocimiento sería ya como que podría declararse el principio del fin de la misma humanidad, porque si, como usted dice, si por sí, sabiendo lo que sabemos, teniendo lo que tenemos, somos así de soberbios, ¿qué fin nos espera o qué futuro nos espera si llegamos a tener todo ese conocimiento a nuestro alcance? Ok, de acuerdo.
Eh, bueno, creo que lo sintieron. Este cuento de Poe, pues nos envuelve magistralmente en una atmósfera de terror, ¿no? Pocos escritores logran darnos con tal, pues, maestría, pues lo que llamamos suspenso. Y no sé si han visto esa película famosa, clásico del cine, Psicosis, ¿no? No sé si alguien ya la vio. Yo, de hecho, sí está muy, muy buena. Y no se siente igual. Sí, yo sentía yo en cualquier momento así de, O, que no podía ni respirar. o también, bueno, la película del Exorcista, ¿no? La película del Exorcista es muy buena, sí, pero lean el libro, ¿no? Este libro de verdad también magistralmente nos envuelve en una atmósfera de terror. Y insisto, pocos escritores logran darnos con tal maestría ese suspenso, ¿no? Y Psicosis lo logra, ¿no? La Misery película, también, el libro y la sí, y Misery. véanla, los que no la han visto, Está deben de más feo ver el libro que la Psicosis. película de Sí, Misery también. sí, de acuerdo, Marta. Bueno, las palabras pues de este narrador van cayendo pues poco a poco, y nosotros los lectores pues estamos esperando, como lo decía Osvaldo, con ansiedad lo que sigue, ¿no? El suspenso pues se logra cuando cada acción promete una nueva sorpresa y pasa, ¿no? Y este texto es muy buen ejemplo para tratar de imitarlo, ¿no? Se los dije, creo, en algún momento. En el cuento es acción, 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 ¿sí? Dense cuenta, no hay nada de descripción en este cuento, ¿sí? La descripción es para las novelas. El cuento es acción, acción, ¿no? Y estas acciones, pues, se van encadenando de tal manera que al final, de una se confunden con el principio de otra, ¿no? Y van creando ese suspenso que, digamos, es como caminar por una serie de cuartos, ¿no? Que en el fondo, pues van a tener una puerta, cerrada, ¿no? Y pues creo que este cuento nos hace ver también, y nos da el aprendizaje que no hay crimen sin castigo. No sé qué les parezca esto. ¿Mm? ¿Cómo ven? Pues sí tiene razón, profesor, porque al final de cuentas, el, ahora sí que el asesino cae en su propia trampa. Primero fue ¿cómo es? Planeando cómo iba a ser su asesinato. Lo planeó por varios días. Y ya después de que lo hubo hecho, y enterró al viejo, se sintió tan satisfecho, tan orgulloso de su obra, que le abre la puerta a los policías y todavía lo sienta en el acto del asesinato. Y al ver que ellos no se acongojaban ni se dieron cuenta de lo que había sucedido, como que su propio subconsciente lo traiciona, porque él quería ser el personaje principal, de que no, al ver que no lo descubren, él solo se delata para continuar siendo el personaje principal, como diciendo, miren mi obra, yo hice esto, ya está bien, como diciendo, no sirven para ser policías, miren lo que hice. Es como presumiendo su obra de lo que había hecho. Entonces cayó en su propia trampa. Me gustaría que, no nos da tiempo ya de leerlo aquí en el taller, pero busquen un texto que se llama Al pie de la letra, que es de otro gran cuentista, Juan Luis Ribeiro. Léanlo, ojalá puedan leerlo hoy, que antes de irse a dormir, o mañana en un ratito libre que tenga,
y mañana brevemente hablemos de ese texto de Juan Luis Ribeiro. A ver qué les parece. Es un cuento moderno, no pertenece al romanticismo, pero también, bueno, no les voy a hacer spoiler de nada, pero es sorprendente lo que es capaz de hacer ese protagonista de ese texto, ¿no? Y tanto en ese texto de Juan Luis Ribeiro y en este Corazón delator, pues los lectores estamos dentro de la acción, ¿no? Participamos de las dudas que él tiene, porque sí tuvo dudas, ¿no? Y de esas emociones directamente. Y si la acción, digamos, fuera narrada, y esto es en la primera persona, pero si la acción fuera narrada en tercera persona, créanme que el efecto del cuento sería totalmente distinto, ¿no? Porque los lectores estaríamos viendo los hechos desde afuera y al estar narrado en primera persona estamos dentro, ¿sí? De la historia, por eso la sentimos, ¿no? Eso también ténganlo en cuenta. Bueno, no hemos hablado de los narradores, lo vamos a hacer, yo creo que mañana. Pero sí, es muy importante también en el momento de la escritura elegir nuestro narrador. Yo su cuento se los estoy pidiendo en tercera persona, ¿no? Sí, de preferencia en un narrador omnisciente, en ese narrador que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, de todo, ¿sí? Que narren desde la tercera persona. Pero si el corazón del actor estuviera en tercera persona, tendría otro, efecto en los lectores, que también eso es una de las maravillas de este texto de Poe, ¿no? Bueno, ¿quién más? ¿Cómo ven? ¿Les gustó? A ver. ¿Cómo se llama este profesor? Mande, Sandra. ¿Cómo se llama el escritor que recomendó para leer? Juan Luis Ribeiro y el texto se llama Al pie de la letra. Osvaldo, te escuchamos. Bueno, a mí me parece algo, bueno, me pareció espectacular la forma de narrar. Yo creo que esta forma de narrar le hizo, hubiera sido más, más apropiada para el cuento que hice, pero bueno, es otra duda que tenía. El cuento ya lo tengo hecho, no lo terminé. Usted había dicho que no sé si podríamos tallerearlo, pero como usted dice, en esta sesión no creo que dé tiempo. No sé qué es lo que pueda hacer. Lo subo Bueno, a al ver, club de vamos dudas. vamos a organizarnos. Esta semana nos vamos a ver 3 días, bueno, ya nada más 2, mañana y el lunes, ¿sale? Mañana nos vemos a las 7, ¿sí? Y el lunes a las 8 para reponer la sesión de la semana, pasada, ¿sí? Mañana, pues iniciamos, Osvaldo, con tu texto, ¿sí? Ya nos lo compartes, lo leemos, lo reflexionamos, y pues, te hacemos sugerencias entre todos, que eso es lo importante del taller, que todos participemos y todos se contribuya con opiniones críticas, ¿no? A los textos de todos, ¿no? ¿Sale, Osvaldo? Sí, profesor, está bien, pero no, Y prometo que en las próximas sesiones no voy a hablar tanto para no extendernos. le recuerdo, Entonces, pero vamos a... no hay ningún problema de que sean más de 1500 palabras. Me extendí un poco. 1500 palabras son como 3 cuartillas, ¿no? Aproximadamente. Sí. No hay problema, Osvaldo. Está bien, muchas Yo lo leo. 1500 palabras se leen en 5 minutos, ¿no? Una cuartilla es 1 minuto. Sí, es como deberíamos de leer, más o menos.
¿Vale? Sí, está bien. Bien, Sandra. La biografía literaria la vamos a leer el sábado. Mañana, si quieren, o la compartes, que ya la leí, Sandra. La verdad es, leí la que, sí fuiste tú, ¿verdad? La que habla sobre las ventas y los libros Ajá. de... Sí, leí tu biografía y pues debo decir, es una historia, una biografía lectora pues bastante particular, ¿no? Que me llamó mucho la atención porque todas las historias de lectores, pues digamos que tienen cosas en común, ¿no? Y la tuya es muy original, ¿no? ¿Por dónde llegas, ¿no? A los libros, ¿para qué incluso has utilizado la lectura, ¿no? Que también eso, me llamó mucho la atención. Entonces, sí me gustaría que la compartieras porque sí es, muy particular. Y te digo, no se parece. Bueno, vean videos de biografías de lectores o lo que puede decir un escritor acerca de cómo llegó a la lectura en la infancia, porque sus libros había en la casa, porque su abuelo les leía, o sus papás les regalaban libros, y bueno, cosas, similitudes, y la tuya no había leído algo así, ¿no? De entrada te felicito, ¿no? Ah, ok. ¿Sale? Pero sí, mañana Sí, la comparte, ¿sale, Sandra? sí, gracias, profesor. Natalia, Gracias. La biografía literaria es la de Me acuerdo. no. La, Mira, Natalia, hoy, miren todos, o escuchen, ya ahorita, pues pueden dejar de lado ya todo eso si no lo hicieron, no hay problema. Ahorita ya me gustaría que se enfocaran en su cuento de su personaje y en su Ajá, microcuento, ¿no? Que de sí, su microcuento, yo creo que vamos a hablar hasta el lunes del microcuento. ok, Sí, pero ya, si no lo hiciste lo anterior, no va a haber problema, no te va a afectar en nada si no lo entregas, Natalia. ok, Sí, está bien, ya enfócate en tu cuento de tu personaje ok, y después del lunes en tu microcuento, está bien, ¿sale? va, Vale, gracias. Natalia. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, pues yo sí quiero solicitar su apoyo para que dejen sus comentarios en el club de dudas, que dejen sus dudas, sus comentarios, bonitos, feos, retroalimentación, etcétera, por favor, se lo suplico y, digamos que, pues también son puntos, vaya, ¿no? Entonces, si tienen algo feo que decírmelo, pues ahí pónganmelo o aquí díganlo, o cosas buenas, sí, se los agradeceré que las dejen allí en el club de dudas, ¿sale? Por favor, se los pido, que ahí pongan algo. Bien, Está Sandra, bien, ¿quieres decir profesor. algo más? No, que voy a entrar al club de dudas para, pues, felicitar a este taller, porque sí es muy importante para que nosotros como alumnos eh, aprendamos a leer, a tomarle amor a los libros, porque tiene que aumentar el porcentaje de estudiantes que puedan retomar la lectura, comprenderla y entrar al taller, valorar el taller, porque casi pues son muy pocos los alumnos que explotan los talleres y la verdad son muy, muy buenos, muy bonitos y se queda uno con más aprendizajes. Pues Y sí, pues sí es lamentable porque se inscriben 100 y vean cuántos quedamos, ¿no? exactamente. Y quizás Y hay personas que sí querían estudiar de verdad y ya no hubo cupo. Entonces sí, es necesario sacarle provecho al cupo, al lugar que estamos ocupando, porque hay muchos estudiantes que se quedaron fuera. Y pues yo lo felicito a usted públicamente, profesor, porque a mí me encanta cómo narra los cuentos, cómo los lee y nos está enseñando a leer, a darle proyección para que sintamos esa literatura.
Muchas felicidades. Muchas gracias. No, muchas gracias, Sandra. Y tiene la palabra Angélica. Angélica, ya te Buenas noches. escuchamos. Hola. ¿Sí me escuchan? Oh, hola, profesor. He estado un poco fuera porque hay un problemón acá con el internet, cambiaron cable y ya sabe todo el relajo. Yo mi comentario nada más es sobre la historia que contó. Yo la leí hace tiempo y nada más quiero compartirles que nuevamente ahorita que lo estaba escuchando, o sea, los mismos sentimientos de la primera vez que la leí, los mismos exactamente, el suspenso, el misterio, el qué va a pasar, el si va a llegar, el no va a llegar, o sea, los mismos, o sea, es un texto que ya he leído 3 veces y las 3 veces me ha atrapado igual, o sea, es magnífico este escritor de cómo nos atrapa esta historia y, y nos va envolviendo, y eso que ya sabemos, ya la conocemos, ya la hemos leído, pero o sea, es como si la volviera a leer nuevamente. Ese era mi comentario. Y gracias, Angélica. Y fíjense, ahorita aquí en el corazón del actor, pone el ojo en el ojo, vaya, ¿no? Pero si ustedes leen el cuento que se llama Berenice, que también es un cuento de los que más me gusta, pone el ojo en los dientes, ¿no? Ojalá puedan leer ese texto de Berenice, que también es una obra literaria superior, ¿no? Y lean El Cuervo, El Gato Negro, y etcétera, etcétera. Son muchos. Afortunadamente los ¿Son del textos mismo que autor, profesor? mande ¿Son del mismo autor? son de Poe, sí. Lean Berenice, el Gracias. poema del cuervo. Si saben inglés, pues léanlos en inglés porque es otra experiencia, ¿no? Leerlos en su lengua original. Jonathan. Buenas noches a todos. Bueno, quisiera decir que igual, de entrada el cuento que leyó, pues está chido, está bien. Y pues yo lo percibí como, de cierta manera, en el personaje de un cuidador que cuidaba, bueno, al anciano. Y que, como bien menciona, bueno, tal vez era ciego por la forma en que describió el ojo. Y la tela que cubría el ojo, porque pues muchas veces así en ocasiones los ciegos tienen esa característica en los ojos, ¿no? Y pues se cansó tal vez de cuidarlo, o tal vez era un familiar que lo cuidaba, y pues terminó como, para terminar con esa carga de cierta manera, por decirlo, pues terminó matándolo, ¿no? Y también, como bien mencionaba la compañera Sandra, que pues cuando fueron los agentes a la Pero casa. es que date cuenta lo que estás diciendo que es valioso, cómo hay cosas que nos pueden afectar tanto, saber por qué eso, ¿no? A lo mejor yo veo una persona con catarata, ya con una catarata bastante, pues ya se ve en el ojo y, y me perturba tanto, ¿no? Sí, sí, Que sí. llego a sentir eso. Sí, 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 sí es verdad. Y bueno, la verdad sí tienes razón, mucha razón. Y bueno, también sí lo sentí así porque igual, bueno, creo que nadie es perfecto y en ocasiones sí he sentido como que alguna cierta molestia, eh, que me puede generar, como en este caso, ¿no? Así, bueno, no tanto así como de querer matar a alguien, pero así como que algo así. Y bueno, como bien mencionaba la compañera Sandra, que al final, pues, como que el autor intelectual del asesinato, en su afán de querer protagonismo, le mencionó a los agentes que fue él, ¿no? Que fue él quien había matado. Y pues ya se terminó delatando, pero sí estuvo muy chida el cuento. Sí, Y y el corazón lo delata, ¿no? Hace que se delate, sí, ¿no? sí, Eso es que verdad. solamente él escuchaba. Sí, ¿no? Como esa voz, cierta manera, esa vocecita que muchos le llamamos conciencia, ¿no?
la conciencia es la que dice, no, pues no, Bueno, terminó delatándose. y también algo que se concluye de todo esto es que ninguna persona es tan buena, ¿sí? Y todos tenemos algo bueno y también tenemos todos cosas malas, ¿no? Sí, Y sí, hay sí, sí. veces ganan las malas, como en este caso, y otras veces las buenas, pero estamos ahí, ni somos buenos, ni malos, ¿no? Y Sí, todos sí, en tenemos un eso grado sí, de sí estoy de maldad y acuerdo. un grado de bondad, ¿no? Sí, sí, sí tiene razón, profesor. Bueno, Jonathan, Y, pues muchas gracias. bueno, también quisiera, Este, perdón, quisiera otra cosita, agregar otra cosa. Igual, como bueno, retomando un poco lo del romanticismo, no sé si Rubén Darío es del no, romanticismo. Darío ya es el padre del modernismo. Ah, bueno, sí. Sí, ya Rubén Darío. Bueno, si mañana nos da tiempo, me gustaría leer, porque mira, ya el modernismo ya es un híbrido de los géneros, ¿no? Y el ejemplo claro es el poema de la princesita, ¿no? El de Margarita de baile, ¿no? Margarita está linda la mar, y el viento tiene flor de esencia de azar, etcétera, ¿no? Y ese texto es todo un cuento, ¿no? En forma de poema, pero ya ahí retoma otros puntos característicos de esa época. Y un libro muy importante, que es un libro híbrido, es El Azul de Darío. Con él se inicia todo eso que va a ser el movimiento modernista, ¿no? Que ya después, incluso aquí en México, ahí va a haber escritores modernistas, pero esos modernistas construían castillos, los cisnes, y hay un poema muy famoso de González Martínez, ¿sí? Que se llama El Cisne, si no me equivoco, y ya ahí habla que dice, tuércele y bueno, esto hasta puede sonar feo, ¿no? Tuércele el cuello al cisne, dice así, ¿no? Y ya ese verso, ¿no? Rompe con toda esa época modernista, ¿no? Pero sí, Darío revolucionó la literatura, ¿no? Totalmente. Y fue un movimiento que duró poco y el principal representante es él, ¿no? Rubén Darío, con su libro El Azul de Darío. Bueno, sí, sí, no he tenido la oportunidad de leer ese libro, más bien solamente el cuento del rey burgués, pero quería destacar bueno, en esto lo de la importancia que tiene, bueno, en un taller como es el de creación literaria, y bueno, como bien resaltaba en el cuento que anteriormente solamente la burguesía era quien de cierta manera podía tener acceso a eso, pero solamente lo veía como un lujo, no le daba la importancia. Y pues hoy en día creo que ya está al alcance de todos, ya se ha democratizado más, bueno, todo esto de las artes y ya cualquier persona que así lo quiera puede aprender algo como, como es en este taller lo que vamos a aprender, ¿no? En un poco de la creación de literaria. Y Sí, pues sí, pero sí, desafortunadamente sí se necesita una guía, ¿no? sí, Tener ejemplos. sí, claro, y pues bueno, me ha Y servido mucho este taller. Quisiera también agradecerle y por su tiempo y bueno, que particularmente y personalmente quisiera externar que me gustan mucho las sesiones y hasta le doy prioridad antes de mis asesorías con mi asesor porque me gusta más y bueno, posteriormente ya visualizo la grabación de la sesión con la asesora virtual, pero pues sí, me gusta mucho y muchas gracias, asesor. pues te lo agradezco mucho, Jonathan. De verdad, pues valoro mucho lo que dices. Y pues son correspondidos. A mí me encanta, ¿no? Estar aquí. Creo que si no me encantara ya daría la hora y ya, ya vámonos. Pero no,
¿no? Pues a mí me importa mucho, pues poner mi granito de arena para que el mundo sea otro y las personas sean otras. Muchas gracias, profe. Y bueno, también me gusta mucho escuchar a todos mis compañeros porque son muy, muy importantes y muy interesantes las cosas que dicen. Igual, y pues sería todo. Muchas gracias. A ti, Jonathan. Bueno, ¿alguna duda, algún comentario? Si no, ya, pues vámonos a cenar y nos vemos mañana a las 7. ¿Sale? En De este acuerdo. mismo Hasta Muchas mañana. gracias. en este mismo canal a la misma hora. Bueno, sí, hasta mañana. Vean algo, lean algo de lo que Mañana. se recomendó a Rosario Castellanos, a Juan Luis Ribeiro, vean la película de Psicosis, o la del exorcista, si no la han visto, que son clásicos del cine. Voy a O intentar descargar todo y ponerlo en el grupo que o hice. algún video animado del Corazón del Actor, a ver qué les parece, a ver si les hace sentir lo mismo, que leerlo. ¿Sale? Bueno, pues Profe, una pregunta. mande, Sandra. Fíjese que me queda un mes, para terminar mis módulos. Después, ¿habrá alguna oportunidad de participar en algún taller o ya quedo excluida de la prepa? Me gustaría continuar en creación literaria. Pues no sé qué responderte ahorita, pero en la última clase lo respondo, ¿sale, Sandra? Ok, gracias. ¿Sale? En la despedida. ¿Sí? Bueno, Nuestra No vayan graduada. a hablar. que pasen muy buena noche, Profesor, compañeros. Mande. profesor, Igual. de lo que decía la compañera Sandra, yo ya terminé la prepa y también le iba a comentar. Puedo seguir uniéndome, es que no sé cuándo me vayan a quitar el correo institucional, entonces, ¿puedo meterme a la clase con mi correo particular o le sigo con a ver hasta dónde llego? No, si estás inscrita, hasta que acabes. Hasta que se acabe el taller no lo Sí, van a dejar. sí, y te van a mandar tu constancia, Angélica. Muchas gracias, profesor, esa era mi duda. Ok. Bueno, Gracias, pues bonita noche. igualmente que pasen muy buena noche todos, todas. Bye, bye, hasta Gracias. mañana. Buenas noches a todos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta Excelente mañana. clase. Bye, bye. Bye. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. También con delitos.